Entonces, nuestros servicios en LAFIL continúan a las 6:30 de la tarde. Así es que hay familias allá que perseveran, mis hermanos, y es admirable la fidelidad de ellos. No faltan a ninguna reunión, es una reunión por semana, ¿verdad? Y hasta ahorita no ha habido una excusa, ni siquiera por cuestiones de trabajo, que digan, hoy no podemos llegar. Así es que ahí continuamos, ¿verdad? Firmes, mientras haya uno, mientras hayan dos, ¿verdad? Ahí estaremos. Así es que en el nombre sea de nuestro Dios. En esta tarde, abran su Biblia, vamos ahí a Hechos capítulo 16. Quiero que revisemos ahí una historia tan bonita y vamos a ver acerca del creer, ¿verdad? Capítulo 16, vamos a estar leyendo, o bueno, yo le leo, usted permanezca así sentadito, ya lo tuvimos mucho tiempo de pie, ¿verdad? Voy a estarle leyendo desde el verso 11, es una historia un poquito larga, ¿verdad? Porque nos narra de cómo el apóstol Pablo y Silas estaban viajando, cómo fueron hasta llegar a este lugar donde ellos son encarcelados, allí en Filipos. Así es que vamos a la escritura, capítulo 16, versos 11 de Hechos. ¿Estamos ahí? Así es que saludos a nuestros hermanos que se conectan y nos ven, ¿verdad?, a través de esta transmisión. Hay hermanos o conocidos, gente que ha estado aquí en este lugar y que, ¿verdad?, se han ido y permanecen todavía en comunicación con nosotros. Así es que dice el verso 11: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué bonito es encontrar personas que aman a Dios y que tienen este tipo de servicio. Bien, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, después de haberles azotado mucho. Me llama la atención eso. Después de haberlos azotado mucho, ¿cómo quedarían, verdad? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero escuche bien: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, gracias, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La historia continúa. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo, les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los soltaron y se fueron. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, hermosos testimonios, Señor, de siervos tuyos. Ayúdanos, Padre Santo, queremos aprender a seguir ejemplos como estos, a creer como ellos creyeron, a practicar, Señor, lo que nos mandaste hacer, que cada día nosotros podamos dar muestras de que somos tus hijos, llevando tu evangelio, tu palabra, hablando con denuedo, y aún si es necesario, tengamos que padecer. Pero gracias porque aún todo eso, Señor, es temporal. Bendito sea tu nombre. Enséñanos en esta tarde. Queremos creer, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El creer, mis hermanos, no es una manera de pensar solamente, sino que es algo mucho más que eso, una acción. Cuando estaba sacando este mensaje, pensaba, bueno, es necesario hablar acerca del creer y hacer la verdad, explicar las diferencias que hay de personas que creen porque han tenido o han escuchado algo. Pero el creer implica muchas cosas. El creer implica obediencia, el creer implica seguir a Cristo, el creer implica obediencia a todas sus ordenanzas. Y entonces, no solamente es una ideología, sino que es una práctica, ¿verdad? Hay muchas personas que son religiosas y que dicen que creen en Dios, ¿verdad? Y en su religiosidad hacen cosas para pensar que son justos delante de Dios y pensar a través de ello que han ganado el cielo. Dice el verso central de esta historia, ¿verdad? Que el soldado de Filipos, este carcelero, que guardaba, ¿verdad?, a los presos, creyó. Él preguntó después de haber visto aquello, de haber sido, él estaba dormido, ¿verdad? Cuando se sacudieron todo el lugar, donde dice que los cimientos, las puertas se abrieron, todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron, y a Pablo y a Silas los habían metido hasta lo más allá, lo más profundo de las celdas, y lo habían asegurado con grilletes, ¿verdad?, cepos. Entonces, ellos estaban bien resguardados. Y quiero pensar que este carcelero no estaba solo, habían otros también, ¿verdad?, que le ayudaban. Sin embargo, dice la escritura que cuando despertó, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada para matarse.
¿Por qué razón él tenía que matarse? Porque él estaba custodiando a unos presos, y si un preso se le escapaba, él tenía que ocupar el lugar de aquel preso que se le escapara. Y entonces era la razón, era con la muerte que tenían que pagar ellos, era con su vida que tenían que asegurar que ninguno se les escapaba. Entonces él está practicando de alguna manera, ¿verdad?, lo que algunos han escuchado, lo que hacen los japoneses cuando pierden su honra, su honor, ¿verdad?, se ven perdidos. Ellos lo que hacen es el harakiri, ¿verdad?, donde ellos, más bien, es un homicidio, es un suicidio, perdón, que ellos cometen, ¿verdad? Se matan a sí mismos para no pasar por torturas o para no ser la vergüenza, para no sufrir la humillación. Entonces, pero en este caso, este carcelero, ¿verdad?, al verse perdido, él dijo, bueno, se han de haber ido todos, las puertas estaban abiertas, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, dice, clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo. Seguramente, mis hermanos, ¿verdad?, podemos estar tan seguros de que este carcelero había escuchado de quién era Pablo, quién era Silas, lo que hacían y por qué estaban ahí. Y quizás dentro de él decía que hasta de una manera injusta podían estos hombres estar ahí, pero él solamente estaba cumpliendo con un trabajo. Él solamente estaba cumpliendo órdenes. De tal manera que es posible que había escuchado lo que Pablo estaba diciendo, porque yo creo que cuando entró a la cárcel, dice la escritura que ahí, pero a la medianoche, dice que estaban orando Pablo y Silas. Pero ¿cómo oraban ellos? ¿Será que oraban en secreto? ¿Oraban para sí mismos? ¿Oraban solamente moviendo los labios? ¿O cómo lo hacían? Es posible que estando ahí, a lo mejor no estaban juntos con otros presos, pero con el entusiasmo con el que ellos predicaban, a pesar de ser apedreados, a pesar de ser azotados, a pesar de todas las situaciones que los rodeaban, ellos seguían predicando. Y es muy posible que estando adentro de la cárcel, aunque no podía ver a los ojos a los hombres, es posible que de ahí estaba predicando a Cristo. De tal manera que cuando el carcelero, ¿verdad?, a lo mejor puso atención, a lo mejor escuchó algo, ¿verdad? De tal manera que dice que cuando pide luz, viene adentro, llega ante Pablo y dice que se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y luego dice, y les pregunta, les dijo, bueno, primero dice que los saca y les pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no solamente quiero hacer el énfasis en el creer que tuvo aquel hombre, el carcelero, sino en el creer en el que accionaban Pablo y Silas. Hermanos, ahí es donde realmente nos damos cuenta quién es el verdadero creyente. En las situaciones que vivimos actualmente es donde nos damos cuenta quién realmente ha creído. Y lo decimos así porque vamos al trabajo, ¿por qué? Porque necesitamos comer, porque necesitamos asegurar a nuestra familia, porque hay una necesidad que suplir. Pero ¿acaso nuestra alma no tendrá necesidad también de reunirse, de congregarse? Y esto es lo complicado en muchos. Recuerdo que al principio, cuando decían que se volviera a cerrar todo, decían pues que se cierren las iglesias también. Ahí también es donde se aglomeran masas de personas y el contagio, pues gracias a Dios, mis hermanos, nosotros tenemos una esperanza. No les hemos hecho firmar absolutamente a nadie un papel, ¿verdad?, de que usted conscientemente viene y se congrega voluntariamente, ¿verdad?, como en otras congregaciones lo han llegado a hacer. Y bueno, cada uno está actuando de la manera, ¿verdad?, prudente o como sienten que deben de hacerlo, porque nunca hemos pasado por experiencias como estas. Estamos aprendiendo. Pero
La persecución que vivieron los primeros discípulos, los apóstoles, los primeros creyentes, mis hermanos, donde estaban dispuestos a dar su vida. Ese era un creer, ese era un accionar. Esa era acción, esa era la práctica que siguiendo los pasos de aquellos que les habían enseñado. Realmente nosotros no vivimos persecución, no hemos sido perseguidos a tal magnitud. ¿Por qué cree que no nos han echado a la cárcel? Porque no hemos predicado lo suficiente ni de la manera como ellos lo hacían. Yo sé que hay lugares aquí donde se prohíbe predicar la palabra de Dios, especialmente, ¿verdad?, en el strip, y deben de haber algunos otros lugares. Pero ¿sabe por qué no nos han metido a la cárcel? Porque no hemos ido ahí. Hay quienes se atreven, sí. Corren riesgos, sí. Le dan multas, a algunos, sí. A todos los que logran agarrar, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe? Nosotros no hemos vivido esa persecución que vivieron los primeros. ¿Sabe por qué? Porque nuestro creer es diferente. Nuestro creer es simple, es sencillo, es superficial. No nos atrevemos a ir más allá. Cuando la Escritura nos dice que aquellos hombres dijeron, cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, ¿qué dijeron? Es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es por eso mi admiración para la iglesia en California. Lo he dicho en varias ocasiones. Este pastor con convicciones firmes y dijo: no estamos violando ninguna enmienda de la Constitución, tenemos la libertad de culto, y cada uno de nosotros decidimos, así como decidimos salir a trabajar, así como decidimos ir y salir de la casa porque, ¿verdad?, estamos encerrados y queremos, ¿verdad?, así de esa misma manera tenemos la libertad para ir y adorar a Dios. Y que la iglesia, ese lugar donde, o el edificio donde la iglesia se reúne, es un, ¿cómo le llaman esto? Es prescindible, es uno de esos lugares, ¿cómo le llaman? Necesario. Indispensable, necesario, ¿verdad? Porque es el lugar a donde nosotros venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a agarrar esa fuerza, ese ánimo que necesitamos, porque es donde alimentamos a nuestra alma. Entonces, estas palabras pronunciadas por el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, estas son repetidas con mucha frecuencia por nosotros cuando invitamos a otros a poner su fe en el Señor. ¿Qué le decimos? Cree en el Señor Jesucristo. Pero si la creencia es la que nos transforma, ¿por qué entonces la mayoría de las personas dicen que creen en Jesús, pero viven al mismo tiempo como si Él no tuviera nada que ver en su vida cotidiana, en su vida diaria, en todo lo que hacen diariamente? Usted sale a las calles, usted ahí mismo en su vecindario, o ahí con sus compañeros de trabajo. Yo tengo compañeros que ellos, no, yo creo en Dios. No, yo sí creo, ¿verdad? Pero en su actuar, eso es diferente. El tener un conocimiento de Dios es una cosa, y el creer, que implica obediencia, que implica tener esa relación con Dios, eso es lo diferente. Entonces, ¿por qué tantos que se dicen, ¿verdad?, devotos, creyentes, no demuestran la clase de transformación que Jesús prometió a sus seguidores? Porque no han conocido a Dios, no han conocido el Evangelio, no han conocido el propósito. Muchas personas creen en Dios solamente para ¿verdad?, el tiempo temporal aquí en la tierra. No, yo creo en Dios, no, Dios guarde, Dios libre, ¿verdad? No, que yo creo en Dios, ¿verdad? Porque tengo una familia, porque necesito trabajo, Él nos da la salud, sí, pero para los beneficios que necesitamos aquí. Pero ¿qué de la vida eterna? ¿Qué del alma, de la salvación del alma, de la redención de ella? Entonces, como cristianos nosotros tenemos que insistir que Dios es la definición definitiva de la verdad. Si Dios existe, entonces nuestras creencias son correctas, pero solo en la medida en que se correspondan con la revelación de lo que Él es. ¿Dios es grande?
Dios es misericordioso. Dios es todopoderoso. Entonces, si Dios es todos los atributos que dice, Dios es omnisciente, Dios es eterno, Dios es soberano, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Redentor, Dios nos ha dado salvación, Dios quien nos cuida, Dios quien nos protege, ¿cierto? Entonces, ¿por qué muchas veces estamos amedrentados? ¿Por qué muchas veces estamos viviendo como si Dios no fuera nuestro Padre? Como si Dios no fuera nuestro Dios. ¿Por qué muchas veces titubeamos y dudamos acerca de hacer algo o no hacerlo? Especialmente cuando se trata de honrarlo a Él. Entonces creemos en una manera de pensar, pero no es solamente la manera de pensar, sino una acción. Y lo que creemos dicta en la realidad nuestra forma de vivir. Es por eso tan importante reconocer la diferencia que hay entre filosofar acerca de Dios y creer de verdad en Él. En estos tiempos es cuando decimos, ahora sabemos quién realmente ha creído, porque al que ha creído lo muestra con sus frutos. Tenemos que recordar que es posible conocer todos los conceptos correctos, tener la capacidad de hablar convincentemente sobre todos ellos con los demás, pero sin embargo no creer una sola palabra de lo que decimos. Podemos engañarnos muchas veces a nosotros mismos y vivir un cristianismo del que se ha hablado mucho, un cristianismo superficial, un cristianismo ligero, creyendo. Entonces, nuestra prédica sobre el Señor y sus caminos equivalen a tener una fe genuina que al final lo que realmente está en nuestros corazones se manifestará en lo que decimos y hacemos. Es ahí donde conocemos realmente si hemos creído o no hemos creído. Es ahí donde nos conocemos a nosotros mismos, qué tan fiel podemos ser a Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted, especialmente en estos tiempos, y yo creo que nos ha entrado esa duda, ¿verdad? Escuchamos a veces por un lado la noticia, escuchamos palabra de Dios que nos levante el ánimo y luego escuchamos al mundo cómo se comporta, ¿verdad? Y de repente ya estamos pensando igual que el mundo. Yo escucho mucho a los compañeros también, ¿verdad? Tienen que hablar y yo los escucho, ¿verdad? Y dicen todas esas cosas que de los temores de la familia. Y hace días, yo les dije, ok, ya sabemos que tarde o temprano todos vamos a pasar por ahí, a todos a lo mejor nos va a llegar, algunos a lo mejor ya nos pegó eso y ya se nos fue, ¿verdad? Pero yo escucho de familias, escucho de personas que han caído en crisis. Precisamente en esta semana que pasó, la noticia fue de un señor bastante joven, ¿verdad? De unos 36, 38 años, que pues le llegó este virus, ¿verdad? El COVID, y se enfermó. Pero él tuvo 2 paros cardíacos y estuvo luchando y lo tenían entubado y ya le daban a la familia, ¿verdad? Estaban llamando a algunos familiares que pues si acaso pudieran verlo porque estaba hospitalizado, ¿verdad? Pero estaban preparando a la familia, gracias a Dios, ¿verdad? Está recuperándose. Fue la última noticia. El viernes yo les preguntaba cómo estaba, porque el jueves habíamos estado orando en África por él. Lo comenté, ¿verdad? Y ha estado en mis oraciones. Entonces, 36, 38 años. Y dice uno, pues bastante joven. No solamente eso, sino que ha sido, ¿verdad? Un hombre que ha trabajado fuera, ¿verdad? Que supuestamente el organismo está más preparado, fuerte para resistir algo como eso, pero no. Y entonces les decía a los compañeros, ok, ya tenemos todo esto, ¿verdad? Sabemos que tarde o temprano va a entrar por las puertas de nuestra casa y alguno de nuestros miembros de la familia, ya sea la esposa o los hijos, es posible que se enfermen. Y es posible que lleguen a ese grado de crisis. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos haciendo algo?
Nos hemos informado de qué es lo que podemos hacer, o a la hora de la hora vamos a andar corriendo e investigando, y a lo mejor no vamos a tener el suficiente tiempo para poder ayudar y auxiliar a nuestros seres amados. Porque escuchamos que esto de un día para otro es rápido, ¿verdad? Pero necesitamos estar informados, de buscar, pero sobre todo, les decía, tenemos que asegurarnos de tener paz con el Eterno, con Dios. Porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener salud, tener y conseguir todo lo que tú quieras? Pero al final de cuentas, tu vida se va a perder. La Biblia solamente habla de 2 lugares a donde el hombre va. Y esa es la oportunidad para compartir la palabra de Dios. Pero la indiferencia continúa al 100%. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que serían exactamente igual que los tiempos de Noé. ¿Y qué había en los tiempos de Noé? Mucha perversión, mucha maldad, de tal manera que Dios decidió borrar a todo el mundo y solamente quedó una familia. Sodoma y Gomorra, Dios trajo juicio. Y bueno, interviene, ¿verdad?, a Abraham y le dice: Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Y dijo Dios: si hubieran 50, dijo, por amor a esos 50 yo los dejo. Y así fue bajando, y usted conoce la historia. Hasta 10, por el amor de esos 10. Y entonces Dios sacó a aquellos, que también fue una familia, los sacó y trajo juicio sobre esa ciudad. Hermanos, hay un remanente que permanece ahora todavía en el mundo, que sostiene, que no deja que el juicio de Dios caiga así de golpe sobre este mundo y que nos destruya. Dios está dando oportunidad a todo el mundo a que se arrepienta. Nosotros, los que creemos, debemos accionar para que los que no están creyendo puedan creer. Que en medio de las circunstancias nosotros sigamos predicando a Jesucristo. Creer en Jesús no es simplemente decir que uno está de acuerdo con quien dicen que Él es. El Señor le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos decían que Juan el Bautista, otros, pero Él les dice: ¿y quién creen ustedes que soy yo? Pedro contesta, y yo espero que eso mismo nosotros creamos con todo nuestro corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él pagó el precio por usted y por mí. Entonces, cuando creemos de verdad en Él, nos abrimos a su misma presencia, aceptándolo como lo que Él es. Y Él es el único camino, la base de la realidad, y escuche bien, la fuente de la vida eterna. Si tienes a Jesús, tienes todo eso. En Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 4:14 Él habla acerca de que Él es el agua. Y dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La Biblia nos dice que la fe de Abraham es la que hizo que él se sometiera a la voluntad de Dios y le fue contado por justicia. Abraham obedeció a Dios. La pregunta es para nosotros ahora: ¿conocemos la historia de Abraham? ¿Conocemos al Dios de Abraham? ¿Hemos adoptado a ese Dios de Abraham? ¿O Él nos adoptó a nosotros más bien como hijos, si hemos recibido? Pero Abraham solamente tenía lo que se le había traspasado a él a través de sus descendientes, de sus antepasados, y él llegó a conocer a Dios. No me pregunten cómo escuchó a Dios o cómo Dios se le presentó, pero la Escritura dice que Dios lo llamó y lo sacó al desierto, y Abraham creyó y salió. ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a Dios? Conociendo todo eso que ahora tenemos como historia para nosotros. Romanos 4:3 habla de que, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Y en Génesis 15:6 es donde se da por primera vez, ¿verdad? Ahí donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está lejos de ser una simple afirmación cuando nosotros llegamos a creer en el Señor Jesús. Él habló de creer, lo formuló en términos de actuar como una búsqueda activa del Señor y un intento de continuo de hacer su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces Juan 6:28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesucristo les responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fue por eso que dijo Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo le es posible, y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cuántos creen eso? Ahora escuche bien, porque a veces hemos pedido y no hemos recibido lo que hemos pedido, ¿verdad? Porque también Santiago nos dice que tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ay, Señor, mira que esta mujer ya me tiene tan cansada, necesito descanso. ¿Por qué no te la llevas? Porque no es la voluntad de Dios. Ni modos, aguántate, ¿verdad? Esta es la mujer que me diste. No, mijo, tú te la conseguiste. Acuérdate. No tengo nada en contra de la mujer, ¿ok? Nomás uso a veces algo para despertarlos, hacerlos reír, pero también que nos... hay muchas cosas, mis hermanos, que Dios no nos va a contestar porque no es la voluntad de Él. ¿Por qué muchas veces, por qué no en vez de pedirles para nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra conveniencia, para nuestro beneficio, ¿por qué no muchas veces mejor le pedimos para el beneficio de la obra? Porque muchas veces no estamos dispuestos a dar lo suficiente también para la obra de Dios. ¿Cuántos han sufrido de cansancio últimamente? Algunos ya se acomodaron en su casa, ¿verdad? Y, ay, estoy muy cansado, hoy no voy a la iglesia, pero qué bueno que lo transmiten, aquí lo veo. En el día del juicio, cuando toda rodilla se doblará delante de Dios, decir, Señor, Señor, no será suficiente. Jesús responderá con la dura verdad de que personas como esas en realidad nunca tuvieron una relación personal con Él. Mateo capítulo 7, verso 21, y usted se lo conoce bien porque lo repetimos continuamente o seguido, ¿verdad? Dice la Escritura, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿y cuál es la voluntad? El Señor Jesucristo ya había respondido eso. ¿Qué es la obra que tenemos que hacer? Dijo, que creáis en aquel que me ha enviado. Entonces, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Yo fui todos los días que estaba abierto la iglesia Galilea. Yo servía ahí como músico, tocaba la guitarra, yo predicaba. Había la oportunidad de ir a Laughlin, diezmaba, ¿verdad? Y bueno, íbamos a sacar todas esas cosas que en algún momento dado hicimos, ¿verdad? No, yo era ujiera ahí, ¿verdad? Oh, no, yo era la esposa del pastor y ahí mis chicharrones son los que tronaban. Sí. Todo lo que hemos hecho, hermanos, la Escritura una y otra vez nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Mateo 25:31, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hermanos, solamente hay una forma de llenar nuestra fe en Jesús, y es con la verdad genuina y el poder sanador. Vivir momentos tras momento con Él, permitiendo que su Espíritu sea quien nos guíe, quien ponga en sintonía nuestros corazones con Dios solamente. Es entonces cuando, tal como Él lo prometió, en nuestra vida fluirá algo interminable, esa fuente de agua de vida, como un torrente, ¿verdad? Que sube hasta las montañas y baja como un río, como aquello que es capaz de mover todo a su paso. Mateo 17:20, y termino con esto. Los discípulos iban con el Señor y habían tenido alguna dificultad por ahí, y le preguntaban por qué ellos no habían podido, pero el Señor Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Puedes creer? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu creer con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Quiero que meditemos un momentito en nuestro corazón y que pensemos: ¿cómo está mi relación con Él? ¿Estoy creyendo como creyeron estos hombres? Ellos estuvieron dispuestos aún a morir, a entregar su vida por causa de esta verdad. El mismo Señor Jesucristo murió por esa verdad. Entonces, los primeros cristianos sufrieron, padecieron, y gracias a todo eso ahora nosotros podemos disfrutar 2000 años después, seguir disfrutando de esta palabra. Pero nos preocupa qué pasará en el futuro. Decía un hombre: yo creí que lo que estamos viendo hoy, lo que nuestros ojos están viendo, esto lo iban a ver nuestros hijos o nuestros nietos, pero creo que los tiempos van tan rápido que nos ha tocado verlos a nosotros. ¿Qué clase de sociedad o qué clase de vida experimentarán nuestros hijos o nuestros nietos? Si el Señor no viene pronto, ¿qué pasará con el mundo? Porque por supuesto que no va a mejorar, cada vez va a empeorar más. Es lo que la Escritura dice: cada vez. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, que su amor no se enfríe, que su corazón no se congele. Amado Padre Celestial, en esta tarde venimos ante ti, Señor, porque no hemos creído, Señor, hasta la muerte. No hemos creído lo suficiente hasta sufrir lo que tus siervos sufrieron. Y no es que estemos buscando solamente el sufrir, sino más bien que busquemos el obedecerte, el amarte, y que de esa manera podamos demostrar, Señor, que te seguimos y que somos verdaderamente tus discípulos. En el nombre de Jesús. Toma, Señor, nuestras vidas y nuestro corazón. A lo mejor algunos cansados, porque cansados físicamente, cansados emocionalmente, cansados a lo mejor hasta espiritualmente, cansados de la rutina, de las monotonías de la vida, cansados quizás de venir a este lugar y ver los mismos, y quizás muchas veces
hasta desanimados porque vemos menos de los que habíamos visto antes, cuando esto debiera ser un regocijo porque podemos estar en tu casa, porque podemos ver, porque podemos caminar, porque todavía podemos decidir en venir, Señor, y tenemos la libertad de congregarnos. Hay quienes no tienen este privilegio, y aquellos genuinos, Señor, aquellos que realmente te aman y aman, Señor, el estar en tu casa, están sufriendo. Amado Señor, alumbra, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, y que podamos ver las maravillas de tu reino. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo en todas partes del mundo, Señor. Bendice a nuestros hermanos, aquellos que han empezado a caminar, Señor, en este camino, aquellos que han empezado a creer, a los nuevos creyentes, Señor, aquellos que están haciendo compromisos contigo. Ayúdanos a poder ser de ayuda para ellos, que podamos ayudarles a edificar sus vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esos ejemplos, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, por Silas. Gracias por Lucas, que fue quien escribió, Señor, este libro de los Hechos, que ahora nosotros podemos ver ejemplos, porque tú nos hablas aún a través de ellos, en el nombre de Jesús. Al reunirnos, Señor, en esta tarde, Padre, queremos unirnos todos a una sola voz, por aquellos que están enfermos. Queremos que escuches el corazón de cada uno de mis hermanos, y queremos, Padre Santo, que obres en sus corazones para creer en ti, para aceptar esa salvación que tú estás regalando. Sabemos que la salud es importante, y eso a muchos aterra, pero, Señor, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y humana. Vivimos o residimos en un cuerpo enfermizo o expuesto a la enfermedad, pero tú eres nuestro sanador. Nos preocupa la salud de algunos hermanos, pero sobre todo, Señor, la relación contigo. Permite que ellos puedan estar reconciliados contigo, que a través de esta situación, Señor, pueda ser usado para la reflexión de sus vidas, que puedan hacer decisiones importantes y genuinas al poner su confianza en ti, al aceptar la salvación que tú estás regalando. Te lo suplicamos, Señor. Te seguimos suplicando por Angélica Oliva y también por su esposo. Te pedimos por Reinaldo, para que también, Señor, tú estés obrando en su cuerpo físico, trayéndole, Señor, salud. Sé que hay hijos tuyos alrededor de él. Permite que esa palabra tuya, Señor, llegue y que pueda penetrar su corazón para salvación, en el nombre de Jesús. Guarda a tu iglesia, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, a los que están convalecientes, se están recuperando. Te suplico por nuestra hermanita Gaby, Señor, por la familia de Jesús Chávez, por mi hermano, Padre Santo, por los niños, Elizabeth y Josué, para que tú estés también, Señor, con ellos, dándoles la fortaleza que necesitan en estos tiempos para permanecer, Señor, el tiempo que se les ha indicado ahí en casa, en el nombre de Jesús. Gracias por tus hijos, Señor, que han
han llegado, Señor, llevándoles una bendición ahí a la puerta de sus casas. Gracias, Padre Santo. Gracias. Retribuye a cada uno, Señor, esa bendición. Bendito sea tu nombre. Oramos por aquellos, Señor, que se han enfriado y se han alejado de tus caminos. Por aquellos que ya no nos contestan ni mensaje de texto ni llamadas. Permítele, Señor. Si han conocido tu palabra, permite que ellos puedan, Señor, tener esa revelación de tu palabra a través de sueños o en las mismas vivencias diarias, que puedan reflexionar acerca de, en caso de que no se estén congregando, de lo lejos que se han ido de tu presencia, y que tú eres indispensable en nuestra vida, Señor. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Gracias por guardar, Señor, nuestra salud. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Por las situaciones que no están a nuestro alcance, Señor, y que no podemos controlar nosotros, en las cuales nos sentimos impotentes, Señor. Quisiéramos muchas veces meter nuestra mano en el corazón de nuestros hijos y que fueran transformados. Quisiéramos muchas veces meter nuestras manos en sus mentes y cambiar todo aquello que no está bien por las decisiones que toman. Padre, en el nombre de Jesús, tú que eres experto cirujano, Señor, eres el doctor de doctores y que puedes, Señor, transformar el corazón, y que para ti no se te dificulta. Solamente nos resta dejarlo en tus manos. Permítenos tener reposo y descanso, Señor. Es triste ver a nuestros hijos cuando caminan por donde nunca les enseñamos. Amado Dios, aún en eso nosotros queremos estar seguros. Queremos creer en la promesa tuya. Ayúdanos, Señor, a practicar la justicia y la integridad, pues tu palabra dice, Señor, como promesa para aquellos que han creído: joven fui, envejecido, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Tú eres el pan de vida. No queremos mendigar, Señor. Y no me refiero, Señor, al pan físico, sino a ese pan espiritual que todo mundo necesita. Bendito Dios, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones con esa esperanza de que aun cuando nuestros ojos no lo vean, que tu promesa sea cumplida, porque tú eres justo y tus promesas son fieles y son verdaderas. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.